Amén. Muy buenos días, pueblo de Dios. Bendecido día, bendecido viernes. Esto no es un viernes más. Recuerda que este es el viernes de tu vida. Hoy Dios te ha dado misericordias nuevas. La misericordia del Señor son nuevas cada mañana. Hoy tenemos la gracia de Dios nuevecita, sacada de paquete. Hoy todo lo que estamos aquí hemos resucitado, porque si estamos vivos es porque Dios así lo ha permitido. Eh, en estos días hay gente que han cumplido años de los amigos míos y la gente se alegra porque tiene un año más de vida, que Dios le ha dado un año más de vida. Ustedes saben que los de mi época ya somos mayores de edad, ya somos pasado meridiano. Ustedes me entienden con esto, ¿verdad? Me hago entender con esto. Ya no tenemos 25, ni 32, ni 35. Y yo le digo, miren, Dios no le ha dado un año más, es un año menos lo que tenemos, porque lo que ya hemos cumplido ya no lo vamos a vivir. ¿Me siguen? Ayer me dice un amigo mío, Arturo, estoy cumpliendo 51 años. Digo, qué bueno, estamos en el gimnasio ya. Y felicidades por allí, felicidades por aquí. Y digo yo, mira, recuerda que no te quedan 51 más. Ya no son 51 más. Así que lo que tú todavía no has vivido es hora de que recuerde que tienes que vivirlo porque no es un año más, es un año menos de vida. Ya has vivido 51. ¿Cuánto te quedan? Si el promedio de vida es entre 72 y 75, los hombres 72, las mujeres 75, 73 hombres, 75 las mujeres, y cumpliste 51, ¿cuánto te queda? Hay para meditar. No significa que a los 70 no vamos a morir, no, es promedio. Pero si usted se cuida, usted puede llegar a los 90, a los 95, sin problema. Ahora el tema es, la pregunta es, ¿cuánto tiempo más Dios me va a permitir vivir en este planeta Tierra? Porque los días míos están contados. Todos nosotros en la espalda, todos nosotros llevamos una fecha de caducidad. Todos. Para que no la vemos. Hay una lápida que ya tiene tu fecha. Vivamos de manera tal que lo que se ponga en esa lápida, en esa fecha, sea digno de dar gloria a Dios. Punto final. Vamos con las bestias. Bendiciones, mis hermanos. Hemos estado hablando acerca de las bestias de Apocalipsis, Apocalipsis 12, Apocalipsis 13. Dijimos que en Apocalipsis 12 vemos al dragón que es identificado como Satanás, que persigue a la mujer, a Israel, al pueblo de Dios y a su descendencia, lo que han salido de ese pueblo de Dios. En el capítulo 13, persecución, en otras palabras. En el capítulo 13, bueno, si lo hizo en una época, recuerden que lo va a volver a hacer. En el capítulo 13 se nos presentan dos nuevas figuras, son bestias también. Hay una que surge del mar, hay otra que surge de la tierra, lo explicamos la otra semana. Ambas reciben poder del dragón. En el 12 dice quién es el dragón. El dragón está representado o identificado como Satanás. Así que él mismo se está haciendo cargo en los últimos días de su gran obra, no la está delegando en nadie. Aunque sí, ese poder es delegado en alguien, en un sistema, pero él mismo está al mando ahí de ello. Pablo dijimos que en Tesalonicenses él identifica este personaje al cual él dice que el Señor matará y él lo identifica como aquel inicuo, aquel, aquel
anticristo o antiespiritual, anticristo es el término, antiespiritual no, anticristo es el término, antidios, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, así lo dice él. Pero también lo reconoce con gran poder, porque el enemigo tiene su poder, y que hace señales y prodigios mentirosos, pero esos prodigios son comparados con milagros. La diferencia es que estos son, no vienen de Dios y estos son mentirosos, por eso no son considerados milagros, sino prodigios. Esto nos muestra a nosotros que la aparición de estas bestias no es casualidad, de ambas bestias, no es casualidad, sino parte de un plan satánico que para engañar y dominar al mundo. El capítulo 13 es clave porque revela cómo se lleva a cabo esta persecución y cómo de alguna manera se manifestará el poder del mal en los últimos días. La primera bestia dijimos que la que surge del mar, dice Juan, vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos. El dragón le dio su poder, o sea, Satanás. 7 cabezas, 10 cuernos, habla de un sistema aquí, habla de un sistema, pero él le dio su poder y trono y gran autoridad. ¿Cuál es la procedencia? Simbólica, por supuesto, del mar. ¿Por qué del mar? Ah, porque representa el agua, agua, donde se habla de agua, donde se habla de mar, ríos, mares, agua. Donde si hay agua, esto representa, simboliza naciones, simboliza pueblos. En este caso, son naciones impías. O sea, es un grupo que no manifiesta, no proclama a Dios, no reconoce a Dios. Y no lo hace con su ejemplo, con la forma de actuar, con esa forma de ser, no tiene que ser necesariamente con su boca. La idea es que esta bestia surge de entre las multitudes, representando un líder mundial que se levanta en medio de un caos. Y el mundo va camino a eso, el mundo va camino a un caos. Como decía una vez un hermano en la iglesia, ya murió, lo malo del mundo. Él decía, lo bueno de esto, así decía él, lo bueno de esto, refiriéndose a la profecía, lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo. Y yo decía, ¿cómo así, hermano? Sí, porque a la medida que nosotros vemos que este sistema, todo se va descomponiendo, degradando, corrupción, esto, males, significa que lo que está en la Biblia se está cumpliendo. Así que lo malo de este caos, lo malo de esto que sucede, es lo bueno que se está poniendo para nosotros los cristianos, porque es señal de que esto está cerca. Bueno, una forma de verlo. Eh, También dice que sube una bestia del abismo. Uy, el abismo es comparado con ese lugar de fuerzas demoníacas, la que enfatizan su origen satánico. Si usted ve en Netflix una película con este actor que se me olvida, está Al Pacino, está ahí, y el otro actor que es el joven, muy querido, que es el protagonista de Matrix, eh, el abogado del diablo, habla ahí de una compañía, una empresa, una oficina de abogados muy exitosa, pero su éxito se debía de alguna manera a una influencia satánica que había allí en esta oficina. Y no es de extrañar para nosotros que oficinas, empresas, artistas, de alguna manera han hecho pacto con el enemigo, con Satanás, para de alguna forma obtener gloria, obtener poder. Y esta, si usted mira esa película, si alguno de ustedes quieren verla, la pueden mirar sin problema, pero podrán ver en esto cómo a través de otros seres humanos poseídos, el enemigo puede actuar. Así que nos da un pequeño ejemplo, una pequeña ilustración, que si eso es con una oficina, que si eso es con una empresa, ¿por qué no lo hace con un gobierno? ¿Cuál es la diferencia? No hay ninguna diferencia.
No hay ninguna diferencia cuando un gobernante recurre a los hechiceros, como hizo Saúl, cuando recurre a la brujería para invocar esos poderes, pues eso es un instrumento satánico. Y con su boca no maldice a Dios, pero sí con sus acciones, con lo que representa. Aquí enfatiza su origen, el origen de esa bestia satánico. En Daniel 7 dijimos que, em, o hablamos de un cuerno pequeño, que surge de un imperio de 10 reyes. Esos 10 imperios están representando 10 reinados, 10 países. Y de ellos dice que se nos enseña que surge, hay un cuerno pequeño, lo cual nos enseña que la bestia no es solo un individuo, sino también un sistema político y espiritual que se levanta contra Dios. Es presentada como bestia para mostrar su naturaleza diabólica y cruel. Por eso es el nombre de bestia. En contraste con Cristo, el Cordero, y combina rasgos. Tiene rasgo de león, dice la bestia que vive como un león, pero tiene garra de oso, como un leopardo. Daniel 7, solo leímos. Lo que representa esta bestia con la ferocidad de los imperios gentiles. Su carácter es arrogante, es blasfemo, es destructor. Y es evidente el contraste de lo de Cristo y de lo que Cristo vino aquí a salvar, que la figura de Cristo es de Salvador, la figura de esta bestia es destruir. Su poder proviene directamente de Satanás, imitando esa relación o ese contraste entre el Padre y el Hijo. El mundo la verá, o sea, la bestia, como un líder carismático. Eso es lo peligroso de esto. Y poderoso, capaz de hacer señales, milagros, mira, milagros engañosos. Será visto como un salvador político ante el caos que vive la humanidad. Pero en realidad será un instrumento de destrucción. Por eso dice también en una parte que recibe una herida mortal, pero que sana. En Apocalipsis 13, 3 al 4, dice que vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esto tiene que ver con un periodo histórico donde una institución representada por un hombre cometió hechos abominables con las cruzadas, con esa guerra santa que se lidió contra la humanidad, específicamente contra los cristianos, donde muchos recibieron muertes, torturas. Si usted busca en Google, puede buscar en YouTube, el holocausto le queda corto frente a la bestialidad que hubo en aquella época, en la Edad Media, que, que se descuartizaban a los cristianos, se decapitaban, se, se le entraba la cabeza en una prensa hasta que los ojos le salían por el frente, por el cerebro reventaba y salía por los orificios de los oídos, la nariz. eh, Eran picados, eran hervidos en aceite. Eso fue la tortura más horrible que usted se puede imaginar. Búsquela en Google y en YouTube, eso está ahí. Eso está ahí. Evidentemente, esa institución pide perdón, es restituida moralmente y hoy en día es reconocida. Su herida sanó, por eso dice que recibió una herida, pero su herida no es mortal. Así que el texto sigue agregando y dice que el mundo quedará maravillado como él está hoy y adorará tanto a la bestia como al dragón. Esto muestra la facilidad con que la humanidad puede ser engañada cuando rechaza la verdad del Evangelio, evidentemente. Jesús ya lo había advertido. Él dijo, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniese en su propio nombre, a ese recibiréis. Representante de Dios en la tierra. Así dice su tiara, Vicarius Filii Dei. Pero el representante de Dios, un hombre que está representando a Dios aquí en la tierra.
La popularidad de la bestia será enorme porque ofrecerá soluciones rápidas en medio del caos, porque nosotros no hemos visto nada, lo vamos a ver. No hemos visto nada aún de lo que realmente es ese poder. Pero su propósito no será dar vida, sino lograr que todos adoren a Satanás, pero de una manera encubierta, no como Satanás. Así que se le dio boca para que hablara grandes cosas y blasfemia. O sea, y se le permitió algo más, hacer guerra contra los santos y vencerlos. Todo eso está en Apocalipsis 13. Todo. La bestia blasfema contra Dios, contra su nombre, su tabernáculo y los que moran en el cielo. Su objetivo es desacreditar a Dios y ocupar su lugar, pero eso es desde el cielo. Desde el cielo el enemigo se ha puesto. ¿Cuál fue la gran guerra que hubo en el cielo entre Cristo y Satanás? Cuestionando la reputación de Dios, no la reputación, el carácter de Dios, cuestionando el carácter de Dios, que no era un Dios justo, que daba una ley que no se podía cumplir, que exigía a sus creadores, a sus creados, sí, a sus criaturas. Y dice en Daniel que esa institución tuvo un poder, la bestia. Y su poder está limitado por Dios. ¿Sí? Y dice que ese poder, Él le dio tiempo, la mitad de un tiempo que representa 42 meses. 3 años y medio es eso, 3 años y medio. La segunda mitad de la gran tribulación, y eso está ahí en Daniel 9:27, en Daniel 9. Esto nos recuerda que aunque el mal parezca triunfar, ese periodo se cumplió. Esa profecía se cumplió, finalizó en el año 1844, pero nos enseña que ese poder que Dios le dio, un poder limitado, ahí surge otro proceso, también hay otro proceso espiritual en el cielo, pero Dios, a pesar de todo, tiene esa institución controlada, está bajo el control soberano, porque se le dio un tiempo. Hay un tiempo que se le dio para operar a sus anchas, pero con una limitante. Como también Dios lo hizo con Job. Él le dijo, haz lo que tú quieras con él, pero no le toques su vida. O sea, él hizo con Job mucho, pero estuvo limitado a que él no lo podía matar. Podía hacer lo que quiera, pero no lo podía matar. O sea, Dios siempre está en control, aunque nosotros no lo veamos o no lo podamos percibir. Así que la bestia hizo guerra, volverá a hacer guerra contra los santos de Dios, los vencerá, entre comillas, físicamente, aunque no podrá destruir su fe. Esto nos enseña que el sufrimiento de los creyentes no es una señal de derrota, sino que es parte del testimonio que Dios permite para mostrar su gloria. Sigue diciendo que la adoración de la bestia es mundial y la adorarán todos los moradores de la tierra, todos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Por lo tanto, quienes los adoran no son los cristianos, son los que no creen en Dios. Porque hay una ola espiritual. Hoy en día hay una ola espiritual. Porque al final de todo esto, lo que se está buscando en este sistema que nosotros estamos, lo que se está buscando es conjugar un solo sistema. Lo que se está buscando es como en Babilonia, como en Egipto, esas épocas, exista un solo gobierno. Aunque hoy en día hablamos de los ocho grandes, esa conflagración de los países que son los que deciden realmente qué es lo que va a estar pasando en el mundo. Eh, Al final lo que se está buscando entre todas estas cosas es un solo gobierno, una sola moneda, una sola lengua y un solo sistema político. La moneda, miren, no importa los avances que ustedes vean en China continental, realmente China no es el país que a nosotros se nos ha dicho. Sí, China es un país muy limpio, no esa China que nosotros vemos de Taiwán, esos países que nosotros vemos de una China desorganizada, que andan en bote en un río. No, no, no. China continental es otra cosa. Eh,
está más desarrollada que este lado del mundo. Hay limpieza, hay orden, hay progreso, muchísimo. Hay más que hablan el idioma, el mandarín, que gente que habla español o inglés. Pero, sin embargo, a pesar de su progreso, ellos no se van a postular como los número uno. No, no van a ser ellos. Proféticamente hablando, no son ellos. Proféticamente hablando, no es su moneda, es el dólar. Proféticamente hablando, no es el mandarín lo que se va a hablar, es el inglés. Y proféticamente hablando, hay un poder político que le va a dar a quien tiene hoy en día el poder religioso para que a través de sus designios se gobierne el mundo. No lo digo yo, eso está aquí. A pesar, porque ¿cuál es el sistema y de dónde va a emanar la orden para perseguir y vivir? ¿Quién va a definir ese gran tiempo de angustia que van a padecer los hijos de Dios, que van a ser perseguidos, encarcelados, solo que en los últimos días no van a morir, porque ya no es necesario, porque ya estarán sellados? Pero esos creyentes serán guardados, porque su nombre ya están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde el principio del mundo. Lo que subraya que nosotros tenemos una seguridad eterna. Apocalipsis 13 nos muestra cómo Satanás despliega su poder en los últimos tiempos. Y la segunda bestia, que es el falso profeta, la primera dominará política y militarmente. Ojo, la primera dominará política y militarmente. ¿Cómo puede gobernar una institución religiosa política? Porque hay una institución política que le va a dar ese poder. La segunda engañará espiritualmente. El mensaje central es que, aunque el mundo se maraville y adora a la bestia, Dios sigue siendo soberano y pondrá límite a su poder. Finalmente Cristo vencerá y establecerá su reino eterno. Pero bien, ¿qué significan las siete cabezas y los 10 cuernos de Apocalipsis? Las siete cabezas y los 10 cuernos de Apocalipsis simbolizan un poder político y alianzas mundiales. Las cabezas representan imperios o sistemas de gobiernos que han dominado la historia y se han opuesto a Dios. Eso sucedió una vez, va a suceder otra vez. Esos 10 cuernos que habla Apocalipsis simbolizan reyes o gobernantes que forman parte de una confederación política en los últimos tiempos. En Apocalipsis, en el 17, aclara que las cabezas son reinos y los cuernos son 10 reyes que recibirán autoridad junto a las bestias. En términos históricos, esto refleja la sucesión de imperios mundiales, que en el tiempo final habrá una coalición política global. ¿Cuál es el cuerno pequeño que surge en medio de esos 10 cuernos? Eso está en Daniel 7. Dice que aparece un cuerno pequeño que arranca 3 de los 10 cuernos. Este cuerno pequeño representa a un líder que surge en la última fase, o surgió en la última fase del Imperio Romano, y hoy en día prevalece. Históricamente, históricamente, muchos intérpretes de diferentes denominaciones, por supuesto del mundo protestantes, metodistas, bautistas, adventistas, evangélicos, coinciden todos o han identificado este poder como el papado que ganó gran poder político y religioso tras la caída del Imperio Romano, en medio de ese caos, pero surge de en medio de esos tres, lo que significa que desplazó 3 reinos arianos, a los vándalos, a los érulos y a los ostrogodos. En un sentido escatológico, en un sentido bíblico, espiritual, este corno pequeño es visto como el anticristo, un gobernante mundial que se levantará en los últimos tiempos. Y esa institución todavía está ahí, existe, y cada día con más poder. ¿Cuáles son esos imperios representados en las bestias, con rasgo de león, que habla Daniel, oso, leopardo, león, oso, leopardo?
esas bestias descritas, perdón, esas bestias que están descritas allí representan cuatro imperios. Esos cuatro imperios existieron y todos eran gobernantes mundiales en esa época. El león representa a Babilonia, el oso a Medo-Persia, el leopardo representa a Grecia y esa bestia terrible y espantosa representa a Roma. Apocalipsis 13 combina estos rasgos en una sola bestia, mostrando que el poder final del anticristo reunirá toda la ferocidad y característica de todos esos imperios. ¿Qué significa Apocalipsis 13, de 3 al 4, sobre la cabeza herida de muerte que fue sanada? ¿Quién es esa bestia? Como le había mencionado, el texto específicamente dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esto simboliza un aparente colapso o derrota de un poder político, a la vez religioso, que luego revive milagrosamente. Eh, Hay varias interpretaciones, pero sí todos coinciden, hay un punto en que todos coinciden que esa bestia es el anticristo, un gobernante mundial que imita la muerte y resurrección de Cristo para engañar a las naciones. Siempre detrás de todo hay un disfraz para sustituir a Dios, para sustituir a Cristo. Y la idea es engañar, la idea es engañar. Y mientras más gente sea engañada y llevada a la perdición, menos gente se va a salvar. Eh, ¿A qué se refiere cuando dice que permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos? Se refiere una vez más al anticristo, un sistema político religioso. Lo mismo que se dio en la antigüedad es lo mismo que se va a dar ahora. Ese mismo sistema religioso, pero con un poder político extremadamente grande, persiguió, fue creada con una sola intención, perseguir y dañar a los hijos de Dios. Eso mismo se va a repetir otra vez. La historia se repite una y otra vez, una y otra vez. Lo único que cambia son los actores y el escenario. Actrices, actores y escenarios, pero lo mismo, esto es un ciclo, esto es un ciclo. El enemigo ha utilizado herramientas que le han funcionado y él no la va a cambiar, él sigue haciendo lo mismo. Lo hizo en el Edén. ¿Qué hizo en el Edén? Lo mismo que hacen todos los matrimonios. La primera familia o primer hogar disfuncional estuvo en el Edén. Esas estrategias le funcionaron. Él las sigue usando hoy. La primera relación disfuncional, el primer hogar disfuncional, lamentablemente fue el de Adán y Eva. ¿Le funcionó lo que él hizo? Sí, él lo sigue repitiendo. En la época más adelante, en la época de los profetas, busquen siempre el mismo sistema. En la época de Cristo, después de Cristo, la caída de Roma, es el mismo sistema. El mismo sistema. Termina un ciclo y vuelve la rueda al inicio otra vez. Pero esta vez ya va a ser lo último, ya no más. El tiempo ya está terminando. Ya la gran tribulación que viene va a ser la última. Vencerlos significa, cuando dice hizo guerra contra los santos de Dios y venció, o sea, cuando dice que permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Vencerlos significa, ¿qué significa? Que los matará físicamente, pero no podrá destruir su fe ni su salvación. Hay una época antes del tiempo del fin donde serán llevados a las cárceles, muchos sufrirán torturas, se matarán, pero ya en la fase final no, porque ya el tiempo de gracia habrá terminado. Y no tiene sentido matarlos, matar a los hijos de Dios no tiene sentido porque ya el que ya está definido, el sucio que se ensucie más y el santo que se santifique más, porque ya el tiempo habrá concluido. Pero el Satanás es que está a cargo porque ya él sabe que en esta vuelta ya es lo último, ya que hay que darlo todo por el todo. Por eso él se hace cargo y también Dios se hace cargo, ya esto es personal. ¿Sí? Daniel 7
habla de ese cuerno pequeño que hace guerra contra los santos. Históricamente, esto, como ya se lo mencioné, refleja guerra contra la iglesia. Y en el contexto histórico o profético apunta a una persecución global. Viene una persecución global, pero más fuerte que la otra vez, en estos últimos tiempos. Cuando se refiere al tiempo, la mitad de un tiempo, esos 3 años y medio, eso es algo que sucedió, eso es algo que va a suceder. Eh, ese periodo de los 42 meses, ustedes saben que el calendario hebreo no tiene 365 días como el nuestro, tiene 360. Por eso suma ese tiempo, la mitad de un tiempo, suma 42 meses, que en total serían 3 años y medio. Corresponde a la segunda mitad de las 70 semanas que habla Daniel, conocida como la Gran Tribulación. En términos históricos, lo han aplicado al poder, una vez más, del papado, ese poder que tuvo durante la Edad Media cuando ejerció un dominio religioso, político, que en términos bíblicos, en términos escatológicos, se refiere al anticristo futuro, cuyo poder será limitado por Dios durante 3 años y medio antes de su venida. Una vez más, esto nos recuerda a nosotros que el mal, aunque parezca triunfar, siempre está bajo el control divino. En resumen, en síntesis, las 7 cabezas y los 7 cuernos se representan imperios o coaliciones políticas mundiales. El cuerno pequeño de Daniel históricamente representa al papado, bíblicamente hablando, escatológicamente hablando, es el anticristo. El león, el oso y el leopardo en la época de Daniel representa a Babilonia, a los medos y persas, a Grecia, y en la época de Daniel esto no había sucedido. Él trabajaba como uno de los consejeros del rey en Babilonia, pero ese sueño que tuvo el rey es lo que Daniel le interpreta y le dice al rey Nabucodonosor: luego de ti vendrá otro imperio, los medos y persas, luego vendrán los griegos, los romanos. Él le describe todo hasta la segunda venida de Cristo. Y tal como él lo describió, así ha sucedido, lo que nos indica a nosotros que la palabra es fiel, la profecía es fiel. Él lo describió. Por eso es que Nabucodonosor, para perpetuarse en el tiempo, él manda construir una estatua de oro completo. Recuerden que esa estatua que Daniel describe tiene la cabeza de oro, luego tiene los pechos, los tiene en plata, pechos, brazos, luego sigue el bronce, luego surge el hierro, así mismo es, sí, y luego al final, que son los muslos, él va cabeza, pecho, tronco, piernas y pies. Y ya en esa parte, él describe, el oro representa tu reino, la plata representa a los medos y persas, el bronce representa a Grecia y el hierro, dice, representa a, al Imperio Romano, y los pies mezclados con barro e hierro significa que ya no volverá a existir un gobierno mundial, no volverá a existir. Y se veían allí en los pies, dice, esos pies con 10 dedos representan a 10 reinos, pero esta coalición que buscará tener una sola cabeza, antes de que eso suceda, dice que del cielo vino una piedra enorme, golpeó los pies y destruyó la estatua, en un símbolo de destrucción de los gobiernos mundiales, y sobre esa roca, que representa la segunda venida de Cristo, se instituyó un nuevo reino. Él lo describe en Daniel 7. Lo pueden leer. Digo, claro que lo pueden leer, si tú tienes Biblia lo puedes leer, o sea, léanlo, y esto se cumplió. Y esos reinados están, los francos, los visigodos, ostrogodos, hermanos. Esos
esos 10 reinos que representan hoy en día la Europa que nosotros conocemos. Esos 10 reinos formaron posteriormente esa Europa que nosotros conocemos. Eh, Esa cabeza herida y sanada, como les dije, es el anticristo, un imperio que revive, un imperio que en una época destruyó, mató, persiguió, torturó, luego pide perdón y hoy resurge con mucho poder, con mucho poder. La guerra contra los santos, ustedes saben, ya que se lo he mencionado varias veces, esa persecución global de los creyentes en esta gran tribulación. Ese tiempo, la mitad de un tiempo, ese tiempo limitado de poder que se le va a dar al anticristo bajo la soberanía de Dios que se le dio, pero hay una parte todavía que eso no se ha cumplido, que sí se va a cumplir. En conclusión, la bestia representan al anticristo, su sistema político religioso mundial, inspirado por Satanás, que dominará en los últimos tiempos, pero cuyo poder será limitado y finalmente destruido por Cristo. Esto nos da en resumen, esto nos da en resumen lo que son las bestias o lo que representan las bestias. Ejerce autoridad, la primera bestia, persigue a los moradores de la tierra, a, a los que persiga a los moradores de la tierra, hará grandes señales, de manera que hará hasta descender fuego del cielo. Toda la idea es siempre imitar a Dios, falsificar a Cristo. Hará señales engañosas. Todo eso nosotros lo vemos. El sistema está. La personificación de ese sistema aún no está, pero se va a manifestar. Y cuando nosotros veamos esto, recordemos lo que aquí está escrito. Aquí nosotros hemos visto que Jesús cuando venga y haga señales, sus señales son claras. Habrá trompeta, habrá estruendo, voces como de trueno, habrá un temblor de tierra cuando nunca antes ha existido jamás. Eso es evidente. Jesús no va a venir y va a pisar la tierra. Jesús nos va a arrebatar, nos va a tomar en el aire, en el cielo. Jesús no pisa la tierra, Jesús destruye la tierra, según la Biblia. Pero este anticristo va a descender, va a hacer señales, hará prodigio, caminará sobre las aguas, hará milagros y el mundo lo va a ver como el Redentor. Y ahí es donde nosotros decimos, míralo aquí donde llegó, míralo aquí como lo decía Apocalipsis 13, míralo aquí, el tal representante de Dios, pero todo lo que hará será para buscar su propia gloria, su propia adoración, se va a instituir como el Salvador del mundo y es cuando va a blasfemar contra Dios. Siempre de manera sutil. Yo le decía hace un momentito que hoy en día hay una corriente espiritual, pero no es una corriente religiosa. El mundo es espiritual. La gente habla de el Cristo que vive en ti, de tu yo interior, de tu yo sanador. Todas esas cosas suenan muy bonitas y todo eso es bonito. Y el Cristo que vive en mí, si nosotros le buscamos la lógica, el Espíritu Santo, ¿dónde está la morada del Espíritu Santo? Vuestro cuerpo es templo de quién? Del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está en mí, adivíneme quién está en mí. El Cristo, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu son una sola cosa. Así que esta verdad es tergiversada y ahora yo evoco al Cristo que vive en mí. Yo conecto con el Cristo que vive en mí. Miren qué bonito esto. Yo saludo al Cristo que vive en ti. Namaste. Eso es bonito. Toda esa filosofía es bonita. Toda esa corriente espiritual es bonita. El Dios que vive en ti. Y sí, Él vive en mí. Pero cuando yo conecto con ese Dios que vive en mí, cuando yo adoro a ese Dios que vive en mí, realmente yo no estoy adorando a Dios, yo me estoy adorando a mí mismo.
Yo no necesito congregarme, solo conectar con el Dios que vive en mí. Yo realmente no necesito ni siquiera leer mi Biblia, solo conectar con el Cristo que vive en mí. Ese Cristo sanador, ese Cristo, es una filosofía bonita. Ese, ese Cristo que me permite a mí autoanalizarme, autogestionarme y autosanarme. Y yo le pregunto, ¿y si yo hago todo esto, a dónde dejamos a Dios? La filosofía de ese anticristo es muy sutil porque no te habla en contra de Dios, pero llegará un momento en que sí va a blasfemar a Dios, porque hoy en día sutilmente, miren esto, si yo me autoanalizo, si yo luego de autoanalizarme, yo veo las cosas que están funcionando de mí, lo que no, o sea, lo que está bien, lo que está mal, y yo gestiono y autocorrijo eso, ¿a dónde dejamos a Dios? Si usted es capaz de ver las cosas que no están funcionando en su vida y es capaz de corregir eso, yo le pregunto, ¿en dónde dejamos a Dios? Entonces, ¿en dónde está el arrepentimiento? Porque suena bonito, hay una parte bonita, sí, porque es verdad, yo tengo dominio propio, yo puedo autogestionarme, sí, eso es verdad, pero hay una parte, cuando yo corrijo, porque si yo me autocorrijo, entonces a mí no me están corrigiendo, yo me estoy corrigiendo. Llega un momento a nivel subconsciente donde a Dios yo lo saco de mi sistema y yo no necesito a Dios. Así que cuando tú me digas que yo necesito a Dios, eso es mentira tuya. Yo no necesito a Dios. Dios no es más que un adorno, Dios viene siendo un arete o algo así, un anillo, un arete, una cosa, un adorno. Pero ya Dios no tiene sentido en mi vida. Por eso que cuando se habla que con el pasado, lo único que yo puedo hacer con el pasado es analizarlo, sí, aprender del pasado, sí, buenísimo está eso, y sanar mi pasado. No me hablan de arrepentimiento. Si yo de mis errores lo que hago es analizar lo que pasó, aprendo de esos fallos y sano. ¿Quién es que está sanándome? Ahí está la pregunta. ¿Quién es que está sanándome? ¿Quién es que está limpiándome? ¿Quién es? ¿Quién es? Ahí es que está. En esa última parte es que está la clave. Entonces, esta filosofía no habla de un arrepentimiento. Esta filosofía no habla de una entrega. Y el mundo está entrando en esa espiritualidad. ¿Que es del todo mentira? No, pero es una verdad a media. Y una verdad a media al final se constituye en una mentira. Es algo muy sutil, todo es muy sutil. Y a esta corriente se le llama nueva era. Y la nueva era no habla en contra de Dios. A ningún maestro de esto usted lo va a ir hablando en contra de Dios. Esta filosofía lo que hace es que deja a Dios fuera de la ecuación. Por lo tanto, va preparando el camino para el anticristo. Ya no se trata de una religión, se trata de una filosofía espiritual donde todo el mundo se va a inclinar por esa corriente espiritual, donde el mundo entero va a aceptar un gobierno mundial y donde el mundo entero va a aceptar una misma economía, un sistema económico. Hoy en día negociamos con dólares, hoy en día el inglés es el idioma que usted tiene que aprender, ya no más nos falta el gobierno. Ya no más nos falta gobierno. Los chinos podrán ser muchos, pero ellos negocian con dólares y ellos hablan en inglés, aunque su idioma sea el más hablado en el mundo entero. Hoy en día, si usted salió del país, es dólares. Si usted entró, es dólares. Europeo, en dólares. El euro, que es una moneda más fuerte que el dólar, sí, pero el dólar. Es el dólar. El dólar es el rey. Ya. Monetariamente, económicamente hablando, es dólar. Es dólar.
Aquí lo que tiene que definirse es una corriente religiosa y pronto va a estar por definirse, pronto. Y quien representa esa corriente religiosa tiene mucho poder económico. Y quien representa esa institución que habla aquí, política, está perdiendo poder económico. Y cuando se fusionen esos dos señores, se armó el lío aquí en la tierra. Uno con poder económico va a decir, yo te doy dinero, pero tú tienes que darme poder. Ahí está la fusión. Ya, ahí se hizo la fusión. Entonces, por eso hablamos de un poder político religioso. Y son estas dos bestias que se van a unir. He dicho caso cerrado, no lo digo yo. Éntrense hasta la IA, busquen hasta en la IA, búsquete en ChatGPT, entren en los versículos de Apocalipsis y díganle, según en los estudios escatológicos, quiénes representan estas bestias. ChatGPT se lo va a decir, aunque esos sistemas están manipulados, porque la IA y ChatGPT no le dicen a usted lo que usted quiere, no, dice lo que los programadores le han entrado a su sistema que diga. Eso es evidente. Pero hay cosas que sí ya están escritas ahí y están reveladas ahí. Eh, Vamos a continuar 2 viernes más en este mes de febrero, a ver qué otro punto podría ser también de interés dentro de lo que son las profecías de Apocalipsis. Créanme que en estos meses yo lo he visto, hemos avanzado mucho, por lo menos para mí ha sido repasar muchas cosas. Hemos visto la plaga, hemos visto las 7 iglesias, o sea, hemos visto bastante aquí. Las persecuciones eh, de la segunda venida de Jesús, hemos visto bastante. Y así que vamos a ver unos puntos más. Yo todavía el próximo viernes no sé de lo que vamos a estar hablando, pero sí vamos a estar hablando de algo que no hemos tocado en Apocalipsis. Ahí lo vamos a ver. Que Dios nos permita siempre estar apercibidos, que Dios nos permita siempre poder discernir entre lo que se parece a la verdad y la verdad. Que Dios nos permita estudiar y estar claro con lo que dice su palabra, porque es lo único que nos va a permitir de alguna manera sobrevivir en el tiempo del fin a los engaños. Y cuando veamos todas estas cosas, como dijo Jesús, todas estas cosas que van a pasar, no nos alarmemos. Donde sí no tenemos nosotros que alarmar es cuando sea predicado este evangelio del reino a todo el mundo. Y entonces, después de eso, vendrá el fin. Así que van a haber guerras, rumores de guerra, persecuciones, todas esas cosas. Eso ahí se está acabando, pero no se ha acabado. Esto se va a acabar cuando sea predicado el evangelio eterno y eso puede ser como están las redes, como están estas cosas. Eso puede ser en una semana. Y cuidado. Y entonces será el fin. Esto va a ser predicado por todos los sitios, en las iglesias, en las calles, en las redes, en todos los sitios. Y cuando el mundo entero se entere, no habrá justificación, entonces fin del tiempo de gracia. Para nosotros se acabó, somos sellados. Poco tiempo después se acabó la gracia para los impíos y Cristo viene por segunda vez. Se acabó el juego. Que tengan muy buenos días, que tengan un viernes productivo de crecimiento espiritual para tu alma y que Dios guarde y cuide a tu gente hoy, a ti y a tu gente. Bendiciones.